Vendí mi cuerpo para pagar una deuda y perdí a mi esposo. Hoy vivo sola en un cuarto miserable. A veces la gente piensa que los grandes errores ocurren de golpe, como si un día simplemente despertaras y decidieras arruinar tu vida. Pero no es así. Todo empieza con cosas pequeñas, aparentemente inofensivas, que poco a poco se convierten en cadenas. En mi caso, todo comenzó con algo tan absurdo como una apuesta entre amigos. Antes de que me juzgues, quiero dejar algo en claro: no soy una mala mujer. No soy mentirosa ni traicionera por naturaleza. Solo fui alguien que tomó malas decisiones creyendo, ingenuamente, que estaba protegiendo lo que tenía. Siempre tuve una atracción especial por el juego, no tanto por el dinero, sino por la adrenalina. Ese cosquilleo que te recorre cuando estás a punto de ganar, la ilusión de que la suerte podría sorprenderte. Para mí, era como una forma de escapar de la rutina, de sentirme viva por un instante. Andrés, mi esposo, jamás entendió eso. Él era todo lo contrario a mí: metódico, organizado, ahorrador hasta el último centavo. Guardaba recibos por si acaso, planificaba cada gasto, cada movimiento. Y aunque sé que lo hacía con buenas intenciones, yo no podía con esa monotonía que parecía tragarse los días uno tras otro. Así que empecé con algo pequeño: juegos en línea. Apostaba cantidades mínimas, apenas unos pocos pesos. Ganaba de vez en cuando, perdía otras tantas, pero nada que pusiera en riesgo la estabilidad de nuestro hogar. Lo veía como un pasatiempo, un escape inofensivo. Un día, una compañera del trabajo me invitó a un bar donde, según ella, se reunían personas a jugar póker. Me aseguró que era divertido, que el ambiente era agradable y que incluso se podían ver jugadores profesionales. Yo fui más por curiosidad que por otra cosa. El lugar no era lo que imaginaba. Había luces bajas, humo en el aire, murmullos constantes y ese inconfundible sonido de las fichas chocando entre sí. Al principio me sentí fuera de lugar, pero también fascinada. Había algo hipnótico en ese ambiente, como si por unas horas entraras a otro mundo donde el dinero cambiaba de manos con solo una mirada. Esa primera noche apenas jugué. Me limité a observar, a entender cómo se movían los demás. Pero terminé atreviéndome, y contra todo pronóstico, gané. No fue suerte, o al menos así me convencí. Fue como si de pronto hubiese descubierto un talento escondido. Todos me miraron sorprendidos y esa sensación de poder fue adictiva. Desde entonces, empecé a frecuentar el lugar. Primero una vez por semana, luego 2, hasta que casi todos los fines de semana me encontraba allí. Andrés pensaba que estaba con mis amigas, y aunque en parte no era mentira, omitía lo esencial: él jamás lo habría aceptado. Siempre decía que quienes jugaban terminaban perdiendo todo, y yo me reía. Le decía que no todos éramos iguales, que yo sabía controlarlo. Y al principio fue así. Ganaba, perdía, pero siempre con moderación. Sin embargo, con el tiempo los juegos pequeños dejaron de ser suficientes. Necesitaba más. Me sentía confiada, como si realmente tuviera ese instinto especial que todos admiraban en la mesa. Fue entonces cuando conocí a Ramiro. Ramiro no era como los demás. No presumía, no hablaba más de la cuenta, no se reía escandalosamente ni intentaba impresionar a nadie. Jugaba con seriedad, con calma, con una elegancia silenciosa que imponía respeto. La primera vez que coincidimos en la mesa, me dedicó una sonrisa ligera y me dijo: "Y dicen que eres buena. Vamos a ver si es cierto". Me desconcertó, pero también me atrajo esa seguridad. Desde esa noche empezó a hablarme más, a aconsejarme sobre estrategias, a enseñarme a leer las expresiones de mis oponentes. Incluso llegó a prestarme fichas cuando me quedaba corta, siempre con esa cortesía que me confundía. Al principio lo vi como a un aliado, casi como a un amigo dentro de ese mundo que apenas comenzaba a conocer. Y quizá ese fue el error: creer que todo era inocente, que nada podía salirse de control. Todo parecía bajo control hasta que una noche de viernes se me ocurrió apostar más de lo que debía. Era una partida importante, con un premio demasiado grande como para dejarlo pasar. Yo estaba convencida de que podía ganarlo, así que me arriesgué. Y perdí. No una vez, sino varias. Cada intento por recuperar lo perdido me hundía más, como si el juego se burlara de mí. Me repetía que solo necesitaba una buena mano, una racha, y todo se equilibraría. Pero la suerte nunca llegó. Cuando la partida terminó, estaba hundida en una deuda enorme. Ni siquiera sabía el monto exacto hasta que Ramiro, con esa calma que lo caracterizaba, me lo dijo sin levantar la voz. Durante la noche me había prestado dinero casi sin darme cuenta, como si supiera que yo terminaría atrapada. Tranquila, no te pongas nerviosa, me dijo con una sonrisa tranquila. Yo te ayudo a resolverlo. En ese instante lo vi como un salvavidas, aunque también me avergonzaba depender de él. Le agradecí una y otra vez, y él solo respondió: "Me lo devolverás. No hay prisa". Yo pensé que podría hacerlo. Con mi sueldo y un poco de esfuerzo, tal vez vender algunas cosas, saldría adelante. Pero no podía decirle nada a Andrés. Para él, aquello no sería solo un error, sino una traición. Así que me callé. Los días pasaron y el peso de la deuda se hizo insoportable. Vendí un reloj, unas joyas que me quedaban, hasta una cámara vieja. Con todo eso apenas reuní una fracción. Intenté pedir un préstamo, pero mi historial no jugaba a mi favor. Mientras tanto, Ramiro comenzó a escribirme con más frecuencia. Al inicio eran mensajes amables, preguntando si había logrado ahorrar algo, cómo estaba.
Después, poco a poco, se volvieron recordatorios constantes de lo que le debía. Nunca fue grosero. Al contrario, mantenía esa apariencia de hombre correcto, comprensivo, y eso me confundía aún más. Me repetía que confiaba en mí, que sabía que cumpliría. Quise creerle. Hasta que se cumplió un mes. Ese día recibí un mensaje corto. Hoy vence tu plazo, ¿tienes mi dinero? Le respondí con las manos temblando que todavía no reunía todo, que necesitaba unos días más. Su respuesta fue inmediata. No, querida. He esperado suficiente. Nos vemos esta noche. Necesitamos hablar. Mi corazón se desbocó. No sabía qué quería decir con eso. Me aferré a la idea de que me daría otro plazo, que podríamos renegociar. Me convencí de que aún tenía salida. Fui a verlo al mismo bar de siempre. Estaba sentado en una mesa apartada, impecable en su traje oscuro, con esa mirada serena que intimidaba. Me ofreció un trago, pero lo rechacé. Ramiro, te juro que estoy haciendo todo lo posible, le dije casi suplicando. No es que no quiera pagarte, es que aún no tengo lo suficiente. Él me observó en silencio unos segundos, hasta que su expresión se curvó en una mueca calculada. No te preocupes, dijo despacio. Existen otras formas de saldar una deuda. No entendí de inmediato. O quizá no quise entender. Le pregunté qué quería decir y su respuesta fue tan suave como brutal. Yo te saqué del problema. Ahora necesito que me devuelvas el favor. Se me heló la sangre. Intenté prometerle que le pagaría, que solo necesitaba tiempo, pero él fue claro. Así no haces lo que te pido, hablaré con tu esposo. Le contaré todo. Cada detalle. No sé qué me horrorizó más, que supiera de Andrés o que dijera su nombre con tanta seguridad. Sentí como mi mundo se derrumbaba en un segundo. El miedo me paralizó. Ese fue el momento en el que entendí que ya no tenía escapatoria. En ese instante todo se mezcló dentro de mí, la vergüenza, el miedo, la rabia. Pensé en confesarle a Andrés, en dejar que todo estallara de una vez, pero el pánico fue más fuerte. No quería verlo decepcionado, no quería perderlo. Ramiro me miraba con esa calma que era más aterradora que un grito. Vamos a un hotel, me dijo sin levantar la voz. Terminé de esperar. Yo lo miré largo rato, con el corazón martillándome en el pecho. Lo odiaba. Odiaba la situación, odiaba mi debilidad. Pero sobre todo odiaba no tener salida. No tenía el dinero, no podía acudir a nadie, y si Andrés se enteraba, sería el final. Así que decidí. Lo pensé frío, casi mecánico. No iba a dramatizarlo más de lo necesario, era un intercambio. Algunas mujeres lo hacen por dinero, yo lo haría por saldar una deuda. No había diferencia. Al menos eso repetía en mi cabeza. Esa noche entré a la habitación con un nudo en el estómago. Ramiro me ofreció un trago y esta vez lo acepté. No hablamos mucho. No había nada que decir. Todo estaba claro. Lo que ocurrió después no fue pasión ni romance ni siquiera algo sucio. Fue un trámite. Como tachar un pendiente en una lista. No lo disfruté, tampoco lloré. Fue simplemente algo que debía suceder para liberarme de la amenaza. Cuando terminó, me levanté, acomodé mi ropa y lo miré fijamente. ¿Le estamos a mano? Pregunté con voz firme. Él sonrió satisfecho. Sí. Todo saldado. No hubo más. Ningún drama, ninguna lágrima. Le agradecí, sí, aunque suene absurdo, y salí de ahí con la sensación de que me habían quitado un peso de encima. En el taxi de regreso me sentía ligera, como si al fin pudiera respirar. No me invadió la culpa, al contrario. Me repetía que había sido inteligente, que había hecho lo necesario. Que nadie había salido lastimado y que Andrés nunca tendría que enterarse. Me convencí de que no era una traición, sino un sacrificio para proteger lo que teníamos. Una transacción para salvar mi vida tal como la conocía. Esa idea me daba paz. Los días siguientes transcurrieron con normalidad. Volví a mi rutina, fui más cautelosa con las apuestas, cumplí en el trabajo. Andrés me besaba como siempre, me hablaba con cariño, y yo respondía como si nada hubiera pasado. Y lo más extraño era que, en cierto modo, me sentía más tranquila a su lado, como si el secreto se hubiera llevado también parte de mi ansiedad. Ramiro cumplió su palabra. No volvió a escribirme, no me buscó, no insinuó nada. Y eso me dio seguridad. Llegué a pensar que, dentro de todo, no era tan mala persona. Sí, me había manipulado, pero también me había dado una salida. Y yo me repetía una y otra vez, lo hice por nosotros. Creí que el secreto quedaría enterrado para siempre. Pero los secretos nunca permanecen enterrados. Fue un martes, lo recuerdo con claridad. Andrés llegó más temprano de lo habitual. No me saludó con un beso ni preguntó por la cena. Se sentó frente a mí, apoyó los codos en las rodillas y me miró con una mezcla de rabia y dolor que me heló la sangre. En la mano tenía su celular. ¿Crees que soy idiota? Me preguntó con una voz que no le conocía. Y entonces lo supe. Lo sabía todo. Me quedé helada. No había forma de fingir, de inventar una excusa. Andrés levantó el teléfono y me mostró la pantalla. Eran mensajes míos, conversaciones con Ramiro que ni siquiera recordaba haber enviado. Mensajes donde hablaba de la deuda, de la forma en la que había saldado todo,
Sentí que la sangre se me iba del cuerpo. ¿Y qué hiciste, Clara? Me preguntó con la voz rota. ¿Con ese hombre? Intenté acercarme a él, pero retrocedió de inmediato, como si lo contaminara con solo mirarlo. No me toques, gritó, y su voz fue un cuchillo. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo fuiste capaz de acostarte con alguien por dinero? No era solo enojo lo que escuchaba en su voz. Era dolor. Y eso me destrozaba más que cualquier reproche. Entre lágrimas traté de explicarle. Le dije que no había sido por deseo, ni por amor, ni por traición. Que había sido una transacción desesperada, que estaba acorralada, que lo había hecho por nosotros, para no perder todo lo que teníamos. Él se rió, pero fue una risa amarga, sin alegría. ¿Por nosotros? ¿Eso crees? ¿Que salvarnos era abrirte de piernas para otro? Su desprecio me atravesó como una bala. Lo hice porque no tenía opción, supliqué. Si no, nos habrían hundido a los dos. Quise protegerte. No me proteges destruyéndome, Clara. Me humillaste. Me convertiste en un imbécil sin que yo siquiera lo supiera. ¿Y encima pensaste que nunca me daría cuenta? Yo lloraba, temblaba, le rogaba que entendiera, que al menos intentara ver que todo había sido un error, que yo lo amaba. Pero él me miraba como si ya no quedara nada de la mujer que había amado. Lo hiciste por conveniencia, dijo con frialdad. Ni siquiera por amor. Eso es lo peor de todo. Yo traté de explicarle que había sido una elección terrible, sí, pero que la había hecho pensando en conservar lo nuestro. Le pedí que me perdonara, que buscáramos ayuda, que intentáramos salir adelante. Pero él ya no escuchaba. Caminaba de un lado a otro, murmurando palabras que no alcanzaba a entender, hasta que finalmente se detuvo frente a mí y dijo: «Lárgate». Me quedé en silencio, sin creer lo que estaba escuchando. No quiero volver a verte nunca más. Le rogué que no me dejara en la calle, que no tenía a dónde ir, que esta ciudad no era mía, que no tenía familia ni amigos. Pero él señaló la puerta con una frialdad que nunca había visto en él. Ese no es mi problema. Ya supiste encontrar un lugar cuando te convenía. Esa frase me atravesó más que cualquier grito. Vi en sus ojos a un extraño, no al hombre con el que había compartido mi vida. Me lancé a abrazarlo, pero me empujó con fuerza y caí al suelo, sollozando. Entendí que no había nada más que hacer. Tomé una maleta con lo poco que pude recoger y salí. Esa noche la pasé en un hotel barato, sin comer, sin dormir, mirando el techo y preguntándome en qué momento todo se había salido de control. Ramiro había desaparecido. Ni un mensaje, ni una llamada. El hombre que me prometió guardar el secreto, que me aseguró que todo quedaría enterrado, fue el mismo que destrozó mi vida y después se esfumó. Intenté contactar a Andrés durante los días siguientes. Le envié mensajes, correos, lo esperé afuera de su trabajo. Nunca me contestó. Una sola vez me miró desde su coche y subió la ventanilla sin decir nada. No había regreso posible. Después de esa noche, todo se vino abajo de golpe. Perdí a Andrés, perdí mi casa, perdí cualquier rastro de estabilidad que había tenido. Terminé alquilando un cuarto pequeño en el centro, húmedo, con paredes manchadas y un colchón que apenas se sostenía. Vivía con lo justo, haciendo trabajos esporádicos, limpiar casas, vender lo poco que me quedaba, aceptar cualquier cosa que me permitiera comer algo al día. Las pocas amigas que tenía desaparecieron en cuanto se enteraron de lo que había hecho. Nadie quiso escuchar mi versión. Todos prefirieron señalarme, juzgarme, reducirme a la mujer que se vendió por dinero. Me quedé sola. Y cuando pensé que ya no podía caer más bajo, mi cuerpo empezó a dar señales que me helaron la sangre. Al principio creí que era el estrés, el hambre, la falta de sueño. Pero los días pasaban y el retraso se hacía evidente. Una tarde, con las manos temblorosas, compré una prueba de embarazo. La usé en ese cuartucho, con la respiración entrecortada, deseando que el resultado fuera negativo. Pero apareció esa línea tenue, casi invisible, suficiente para cambiarme la vida otra vez. No lo creía. Compré 2 pruebas más, solo para confirmar lo que ya sabía en el fondo. Las 3 coincidieron. Estaba embarazada. Me quedé sentada mucho tiempo mirando el resultado, sin saber si llorar o reír. No podía tener un hijo. No así. No sola. Y menos aún si el padre podía ser Ramiro, un hombre que había desaparecido apenas destruyó mi vida. No entraré en detalles, porque no hacen falta. Solo diré que hice lo que consideré necesario. No tenía dinero, no tenía pareja, no tenía apoyo. No era el momento ni las circunstancias. Lo resolví en silencio, sin pedir ayuda, sin contárselo a nadie. Pensé que podría soportarlo, como había soportado todo hasta ese momento. Pero me equivoqué. Algo dentro de mí se quebró para siempre. Después de eso, mi cuerpo nunca volvió a ser el mismo. Me sentía débil, enferma, sin fuerzas para nada. Y como si no bastara, la culpa empezó a crecer cada día más, hasta aplastarme en las noches. Me miraba al espejo y no reconocía a la mujer que tenía enfrente. De sentirme invencible pasé a convertirme en una sombra. Una sombra que apenas sobrevive, que repasa cada decisión, cada mentira, cada excusa que usé para no sentirme culpable. Y lo peor es que, aunque trato de convencerme de que hice lo que tenía que hacer, hay noches en las que no puedo. El silencio me recuerda cada error, cada paso que me llevó hasta aquí, sola, en un cuarto frío,
con una vida que ya no siento como mía. A veces me siento frente a la ventana de este cuarto, viendo pasar a la gente con prisa, y me pregunto en qué momento empezó todo a derrumbarse. ¿Fue la primera vez que aposté en línea? ¿La noche en que acepté las fichas de Ramiro? ¿O el instante en que decidí callar frente a Andrés? Me repaso cada escena como si fuera una película que no puedo dejar de mirar. Intento encontrar un punto exacto, una señal clara que me hubiera advertido de que estaba a punto de perderlo todo. Pero la verdad es que no existe un solo momento. Fue una cadena de pequeñas decisiones, cada una disfrazada de no pasa nada, hasta que un día ya no hubo vuelta atrás. Hoy vivo en este cuarto húmedo, sobreviviendo con lo poco que consigo. No tengo familia que me llame, ni amigos que me busquen, ni un hombre que me espere al llegar. Solo tengo recuerdos y esa voz interna que me repite una y otra vez las excusas con las que intenté justificarme. Me digo que lo hice para proteger a Andrés, para salvar lo nuestro, para no hundirme. Pero en el silencio de la noche sé que también lo hice por miedo. Miedo a perderlo todo, miedo a que me vieran como un fracaso, miedo a aceptar que había cometido un error demasiado grande. Lo irónico es que el miedo terminó arrebatándome todo aquello que quería proteger. A veces cierro los ojos y trato de imaginar qué habría pasado si aquella primera vez me hubiera levantado de la mesa, si hubiera sido capaz de decirle la verdad a Andrés. Si hubiera tenido el valor de enfrentar la vergüenza antes de que se transformara en ruina. Quizá la historia sería otra. Pero no lo fue. Hoy solo me queda este presente vacío, este cuerpo cansado y esta mente que no me deja olvidar. Y aunque intento convencerme de que hice lo que debía para sobrevivir, hay noches en que ya no puedo. El eco del silencio es demasiado fuerte. Y me recuerda, una y otra vez, que fui yo misma quien me llevó hasta aquí. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.